Gente, ¿cómo andan? Otro video más en el cual vamos a tratar de analizar la última proyección, ver qué salió bien, qué salió mal, qué tenemos el día de hoy en Bitcoin y qué sucederá en los próximos días, al menos según mi perspectiva. El último video dijimos claramente que si Bitcoin se posaba en esta zona de precio y cerraba velas en esta zona, podíamos analizar alguna zona de compra para ir a buscar movimientos alcistas. Obviamente el precio, como podemos ver, no se posa en nuestra zona justamente de compra, sino que sigue cayendo, rompe la media de 55 y después tiene una caída que lleva a Bitcoin a zonas de volumen posicionadas alrededor de los 83.300 dólares. Entonces, vamos paso a paso. Primeramente, proyección en gráfico de 4 horas fallida. Ahora, si bien la proyección en gráfico de 4 horas fue errónea, en la comunidad privada no dimos ninguna entrada en long. ¿Y por qué no dimos ninguna entrada en long? Porque básicamente, y lo que tenemos que entender es muy relevante, es que el precio no se detuvo en nuestra zona de compra. Nosotros tenemos que esperar que la vela cierre y que el precio se detenga en nuestra zona de compra para ahí sí ejecutar dicha compra. Como podemos ver, esta vela abre en los 86.686 dólares, pero cierra por debajo de la media de 55 periodos. Entonces, yo cuando veo que esta vela cierra, claramente me doy cuenta que no es una zona de compra porque el precio ni siquiera se posó en la zona en la cual yo quería que lo haga para pensar en comprar. Dicho esto, en un gráfico diario, todo lo que fue esto es un rebote para seguir cayendo. Entonces, ¿qué creo que va a suceder los próximos días? Bueno, para mí, vamos tranquilamente a buscar algún mínimo más bajo que el anterior. Es decir, en función a lo que sucedió hoy, en función a que Bitcoin no supo reaccionar al alza, no supo ni siquiera tocar una media de 55 periodos, lo que me espero yo es que el precio siga cayendo y busque precios menores a los 78.300 dólares. Menores básicamente a este mínimo que tenemos acá. Cuando Bitcoin busque esos precios, rompa soportes y la gente entre en pánico, tal y como lo hizo las personas que vendieron seguramente el 9 de marzo o el 10 de marzo, bueno, ahí el precio lo más probable es que tenga algún otro rebote para subir y para liquidar a los futuros apalancados en short. ¿Por qué digo futuros apalancados en short? Porque van a estar entrando en short seguramente cuando el precio de Bitcoin, reitero, se pose debajo del mínimo anterior. Cuando Bitcoin se ponga, no sé si en 5, 6, 7 o 10 días, en precios cercanos de los 75.000 dólares, seguramente mucha gente va a estar entrando en short, como lo hace siempre la gente que opera por rupturas de soportes o de resistencias. Cuando se rompe un soporte entran en short y cuando se rompe una resistencia entran en long. Habiendo dicho esto, tenemos direccionalidad bajista y si bien podemos ver algún mechazo alcista o alguna reacción para liquidar gente que quizá hoy por hoy está entrando anticipadamente en short o no, o quizás esa gente está entrando bien en short, no lo sé, lo sabremos dentro de unos días, para mí el movimiento principal es bajista. Y ustedes me dirán, bueno, pero ayer dejaste una proyección alcista. Sí, es verdad. Ayer yo dejé una proyección alcista, pero en gráfico de 4 horas y simplemente para ir a buscar una media de 55 periodos, para ir a buscar una zona de 88.700 dólares y salirnos. Es decir, lo que teníamos que operar, lo que estábamos pensando en operar era este movimiento. Ahora, cuando vemos que el precio no tiene ese movimiento de rebote final y cuando vemos que ya pasó el tiempo, ya se desarrolló el tiempo para que Bitcoin suba y el precio nos está reaccionando a la baja, para mí ahí ya tenemos que empezar a cambiar la proyección, entender que el tiempo cambia proyecciones y que de ayer a hoy hubo un claro cambio de proyección, el cual no lo tuvimos ni el lunes pasado, ni el martes, ni el miércoles. Hoy día viernes sí estamos teniendo para mí ese cambio de panorama que no significa que el precio vaya a romper una tendencia alcista en gráfico semanal, para nada, para mí en un gráfico semanal seguimos en una tendencia alcista, lo único que representa una caída en gráfico diario sería un doble suelo en un gráfico semanal, es decir, básicamente algo muy parecido a lo que estamos dibujando hoy y que ya lo dibujamos la semana pasada, una especie de doble suelo que para mí sería para encontrar movimientos alcistas en 3, 4 o 5 semanas. Ahora, si vos estás pensando que por estas dos velas verdes en un gráfico semanal, estoy hablando de esta vela y esta, ya el precio pasado mañana va a estar en 108.000 dólares, bueno, evidentemente la acción del precio de Bitcoin en un gráfico diario nos está diciendo que no. Patrón bajista, monitor bajista, tiempo para que Bitcoin suba finalizado y el precio no llega a tocar la media de 55 periodos. Entonces es un patrón altamente negativo y altamente bajista. Por eso es que para mí de acá a los 10 días posteriores, Bitcoin no creo que suba por encima de los 88.000 dólares. Ahora, si yo me confundo y el precio comienza a hacer algo por el estilo, bueno, lo vamos a analizar en ese caso. Ahora, la proyección principal es bajista.
¿Por qué es bajista? Reitero, porque transcurrió todo el tiempo para que Bitcoin suba, el precio no sube, toca la media de 55 y a partir de ahí, para mí, incluso sin tocar la media de 55, lo que me muestra a mí es debilidad alcista. Y cuando hay debilidad alcista, lo único que queda por decir es que la proyección va a ser bajista. Obviamente, para los que estén perdidos con una cuestión de tiempo, tenemos que entender que en las criptomonedas, en las acciones, en los índices, en los bonos o en lo que sea que ustedes estén analizando, tienen que partir de una base temporal. Es decir, si nosotros estamos viendo un gráfico diario y decimos que en un gráfico diario bajista, no estamos diciendo que va a ser bajista de acá a 3 años, no, estamos diciendo que va a ser bajista de acá a 10, como máximo 15 días. Entonces, la gente que tiene capital, la gente que tiene liquidez, la gente que tiene dólares, lo que tiene que estar haciendo si tiene poca cantidad de Bitcoin y si tiene justamente de un 60 a un 70% de liquidez en dólares, es ir comprando a medida que el precio va cayendo. Promedian un precio y se quedan quietos en spot. Nada de apalancarse en futuros, nada de ahora querer abrir un short millonario, no. A ver, para mí, short en esta altura, a esta altura mejor dicho en Bitcoin, ¿y a qué me refiero con a esta altura? Bueno, me refiero claramente a que en un gráfico semanal estamos cerca a una media de 55, con un tiempo que ya transcurrió para que en el gráfico semanal caigamos con fuerza y el precio no cayó con fuerza, simplemente está teniendo un retroceso a una zona de soporte. Entonces, en base a eso, para mí, meternos en short a esta altura del panorama es muy pero muy arriesgado. También recibí un comentario el cual nos decía, o me decía mejor dicho a mí, que en realidad en esta posición, en esta circunstancia del mercado, lo más óptimo era entrar en short. Claramente esa persona lo está diciendo cuando ya vio la caída. Ahora, yo nunca voy a entrar en short con un precio. Primero, por encima de una media móvil de 55, con una vela con absorción por la parte de arriba, perdón, por la parte de abajo, que representa una vela alcista, y con un tiempo para que el precio caiga ya transcurrido. Es decir, todo este tiempo es el precio que tenía Bitcoin para caer en un gráfico de 4 horas a corto plazo y el precio no había caído. Entonces, bajo ese patrón, yo no tengo ninguna probabilidad o ninguna razón, mejor dicho, de entrar en short acá. Entonces, obviamente, después de que vemos que el precio cae, es muy fácil decir, mirá, tendría que haber entrado en short. Ahora vos pregúntate, ¿por qué en este momento hubieras entrado en short? Si tenías un tiempo el cual ya había transcurrido para que el precio caiga, el precio no cae, está por encima de una media con una vela con absorción por la parte de abajo, un clásico mechazo, por la parte de abajo que toca la media de 55 y se devuelve al alza. Entonces no había razones realmente para entrar en short acá. Obviamente si yo supiera el futuro, hubiera entrado en short acá porque hubiera sabido que el precio iba a caer. Ahora, la magia y la gran dificultad de esto es que no conocemos el futuro, no conocemos qué va a suceder o en qué dirección se va a mover el precio de Bitcoin con exactitud. Entonces, tenemos que partir sí o sí de patrones, tenemos que partir de un aspecto temporal, del tiempo, de cómo cae el activo, de si cae o de si no cae. Y a mí, el patrón lo que me estaba diciendo es que esta era una zona de compra y no de entrar en short. No obstante, reitero, no entramos en long tampoco porque el precio nunca se detuvo en nuestra zona de compra. Y si el precio no se detiene en nuestra zona de compra, nosotros no entramos, tenemos que esperar a que la vela se cierre para abrir ya sea un short o un long. Entonces, gráfico de 4 horas, ¿podemos tener algún rebote alcista? Sí, lo podemos tener. Ahora, para mí, el precio en un gráfico diario los próximos días va a encontrar alguna que otra caída más. Si bien es verdad que estamos reaccionando, estamos teniendo una vela verde a partir de la zona de volumen, yo no me esperaría, no sería tan optimista con un rebote alcista fuerte. Se puede dar, sí, ahora para mí, con que el precio suba a los 85.500 sería una buena opción para primero analizar, esperar a ver cómo se desarrolla esa subida y en probabilidades entrar en alguna que otra posición en short. No se opera long, para mí este rebote que se puede dar alcista no se opera, lo claro antes de tiempo, porque la gente ahora ve la flecha y se apalanca a 10x en long y lo que tenemos que entender es que no hay que operar, no hay por qué operar cada movimiento del mercado, no hay que operar esto en long y después en short y no, a ver, operemos el panorama principal. Para mí a partir de acá el panorama principal es un rebote para seguir cayendo, entonces cualquier rebote que se dé, ¿podemos arriesgar un short? Sí. Ahora, ¿yo por qué probablemente no lo haga? Probablemente yo no lo haga porque en un gráfico semanal estoy sobre una media de 55 periodos o cerca de una media de 55 periodos y yo no sé exactamente cuándo el precio tranquilamente por una noticia positiva, porque se redujeron los aranceles en Estados Unidos o por la noticia X que sea de índole positivo y de índole alcista, el precio haga algo como esto. ¿Es improbable? Sí, es improbable que el precio a partir de ahora siga subiendo, mucho más aún cuando tenemos un panorama bajista en gráfico diario. Ustedes saben que yo me guío más por lo técnico que por lo fundamental. Ahora, si mañana sale una noticia positiva, cualquier panorama en cuanto a lo técnico va a quedar anulado y por eso yo no quiero estar en riesgo en cuanto a mi posición en short o a una potencial posición en short que pueda abrir, ya que para mí la próxima noticia que salga y que haga mover a Bitcoin de una forma potente y fuerte va a ser para hacerlo mover al alza. Va a ser para que el precio tenga un movimiento a máximos históricos. Entonces, no quiero estar con un short o metido en short cuando eso suceda.
Es verdad que esto es muy improbable, que esta línea vertical alcista es muy improbable y que lo más probable es que el precio tenga una caída en diario, que en un semanal lo veamos como un acercamiento a la media de 55 para después sí lentamente por ahí ir a máximos históricos. Entonces, importantísimo entender el día de hoy cosas como por ejemplo, no entremos a una posición en long o en short por una vela que estamos juzgando y que todavía no cerró. Si una vela no cerró, no se juzga y hasta que no cierre esa vela no nos está dando ninguna información importante. Por ejemplo, esta vela que abrió a la 1 de la mañana hora argentina cerró a las 5 de la mañana hora argentina. Y tranquilamente, quizá a las 4 de la mañana el precio estaba en los 86.200. Ahora, en la última hora se encarga de dar esta caída, esta última caída que tenemos acá, y eso lo que representaba obviamente es que el panorama cambiaba, que la proyección deja de ser alcista, pasa a ser claramente bajista porque estamos vulnerando la media de 55 periodos y lo estábamos haciendo también con fuerza. Entonces, el tiempo cambia proyecciones, lo que tenemos que hacer nosotros es darle tiempo justamente a que el tiempo se desarrolle, porque si vos pones una orden límite en los 86.200 y no esperas a que esta vela cierre, es obvio que vas a estar agarrando posiciones en long fallidas porque vos nunca vas a estar dándole tiempo al patrón que termine. Y cuando digo el patrón no me estoy refiriendo a un monitor alcista, no, porque es verdad que cuando el monitor se pone de alcista, ya Bitcoin tuvo un movimiento alcista previo y estamos entrando tarde, es verdad. Claramente los indicadores por la parte de abajo van atrasados y cuando se da ese movimiento alcista es cuando ya el precio tuvo una vela verde. Ahora, yo lo que me refiero es con darle tiempo al precio, a las velas japonesas, a que cierren en nuestra zona. Porque si nosotros lo comparamos el video pasado con un gráfico semanal, lo que vemos en un gráfico semanal es que el precio, al precio mejor dicho, ¿no? Se le dio tiempo a que cierre velas por encima de la media de 55 y ahí sí lo dejamos alcista. Algo muy, pero muy diferente a lo que terminó ocurriendo en un gráfico de 4 horas, en el cual si le dábamos tiempo a que esa vela cierre, claramente íbamos a ver que esa vela cerraba por debajo de la media de 55 periodos, dándole ya un aire bajista al precio. El SP500 sigue cayendo, nosotros dijimos que esto era un simple rebote a la media de 55, como máximo podíamos subir un poco más a los 5.873, ahora sucede algo muy parecido a lo que sucedió en Bitcoin, que es que el precio antes de tocar esa media empieza a caer. Entonces, en el SP500, cualquier precio por debajo del mínimo anterior, cualquier precio por debajo de este mínimo, para mí son zonas de compra y no son zonas de tener miedo. En un gráfico semanal es verdad, estamos debajo de una media de 55, sí, ahora para mí eso no es muy diferente a, por ejemplo, esto que vimos acá, ni tampoco a esto que vimos acá. Incluso cuando vimos que durante 2 o 3 semanas el SP500 rompe una media de 55 con fuerza a la baja, vemos cómo recuperó, si bien es verdad que esto fue en marzo del 2020, sabemos qué sucedió en ese lapso temporal. Para mí, cualquier precio del SP500 cerca de la zona actual, cerca de una media de 55 periodos, es una opción de compra y no una opción de salir a vender. Y si ustedes me están diciendo que por el patrón bajista que tenemos, el precio en un gráfico mensual, sí o sí se tiene que ir hacia una media de 55 periodos, bueno, para mí eso no es algo obligatorio, no es algo que tiene que suceder sí o sí, porque por ejemplo, en este caso también tuvimos un precio que desarrolla un patrón bajista y si bien es verdad el precio se acerca a una media de 55, no llega a tocar esa media, acá también vemos un patrón bajista y el precio no llega a tocar esa media de 55, entonces tranquilamente podemos ver un precio en el SP500 que a pesar de tener una direccionalidad bajista en un gráfico mensual, simplemente se acerca a una media de 10 periodos y vuelve a subir, como por ejemplo lo hizo acá. Vamos a marcar con el dibujo, el precio hizo eso mismo acá, también lo hizo acá y recién en un retroceso posterior, que fue en enero del 2020, enero, febrero, marzo, que les recuerdo, recordemos lo que sucedió en ese momento, recordemos qué sucedió la anteúltima vez que el precio del SP500 tocó una media de 55. Tuvimos una situación muy crítica desde el aspecto económico, al menos desde el miedo y el pánico que hubo en los mercados y por eso el precio fue a buscar esa media de 55. Ahora, que el patrón sea bajista en función al ADX y al monitor, a mí no me representa que sí o sí a partir de acá nos vayamos a tocar una media de 55 en un gráfico mensual. Esto no quiere decir que el panorama del SP500 sea totalmente alcista a partir de acá, no, yo lo que estoy diciendo es que tranquilamente podemos entrar en una especie de rango, lo cual para mí sería totalmente positivo, primeramente para el SP500, ya que si el precio hace esto, indefectiblemente va a terminar rompiendo al alza el año que viene a mediados finales del 2026. Ahora esto sería totalmente positivo para Bitcoin porque significaría que el SP500 no estaría rompiendo a la baja, algo que principalmente lo que haría sería no tirar a Bitcoin a los $50.000 y segundo,
un rango en esta zona para el SP500 sería también significativo de un foco de atracción muy pero muy grande en Bitcoin. Es decir, la gente al ver un rango en el SP500 se puede ir tranquilamente a Bitcoin porque lo puede encontrar como un activo más volátil en el aspecto de que puede pegar subidas mucho más fuertes que el SP500, el cual estaría metiéndose en un rango en el mensual. Entonces, este panorama del SP500, el cual yo lo veo tranquilamente posible y potencial, sería algo muy, pero muy positivo para mí, al menos para las criptomonedas. Entonces, mientras se termine de desarrollar todo el patrón bajista para el SP500 que puede derivar en ese rango que estamos hablando, Bitcoin tranquilamente puede ir a máximos históricos sin ninguna dificultad. Entonces, gente, si el video les gustó, les pido que le den me gusta, que se suscriban. Como saben, pueden unirse a la comunidad privada para acceder a contenido exclusivo. Próximamente voy a estar contándoles a la gente de la comunidad en qué 5 proyectos estoy invirtiendo yo de cara a lo que yo creo que se va a dar, que es una última corrida alcista en las criptos, para salirnos, para a fin de año tomar ganancias, pero que creo que nos puede estar dando alguna buena rentabilidad. Nada de un por 40, un por 50, no, no. Ganancias reales, ganancias realistas, más que reales, realistas, rentabilidades realistas e inversiones serias. Como siempre les digo, no traten de apostar en este mercado porque seguramente van a salir perdiendo. Si el video les gustó, les pido que se suscriban, que le den me gusta, que comenten, nos vemos en el próximo y chau.